video vamos a guardar en Excel el resultado obtenido durante la conversión de monedas. Para ello, primero debemos finalizar las actividades que se ejecutan dentro del navegador. Ya sabemos que terminamos la conversión y por ello, después de terminar el proceso, todos aquellos procesos que pertenecen al navegador, ya podemos entonces agregar la actividad correspondiente al archivo de Excel. La actividad debe ubicarse debajo de la aplicación del navegador y no dentro del bloque Hacer. El bloque Hacer solo va a contener única y exclusivamente las acciones relacionadas con la página que en este momento tenemos, como escribir la cantidad, seleccionar y demás convertidores que ya realizamos. Recordemos que UiPath ejecuta las actividades de arriba hacia abajo. Por esta razón, primero se debe realizar la conversión, que es el ejercicio que ya realizamos, y almacenar el valor obtenido. Ya sabemos que lo está almacenando en dos variables, resultado y resultado 1. Después de finalizar el trabajo en el navegador, el proceso continúa con la actividad de Excel. Vamos a contraer y efectivamente tenemos la actividad, en este caso, del navegador Chrome. Muy bien. Para poder realizar el proceso y colocar la actividad de Excel, debemos primero iniciar por la instalación de la herramienta. Por ello vamos a ir a Inicio, Herramientas, y en ella vamos a instalar el complemento de Excel. Esperamos un momentico a que termine su proceso. Muy bien, se termina el proceso de instalación, damos a aceptar y nos dirigimos de nuevo a nuestro proyecto. Recordemos que si colocamos la actividad de Excel antes de terminar la conversión, la variable todavía no tendría información, por lo cual es muy importante que sea después. Vamos entonces a añadir la actividad y en este caso vamos a utilizar o vamos a colocar utilice archivo de Excel. Esta segunda opción que vemos aquí. Clic derecho y ya. Ahora, dentro de estas opciones, que son ruta del libro y referencia, que es exactamente el archivo Excel, pues debemos tener nuestro archivo ya creado. Por ello, voy a ir a el escritorio y voy a crear el archivo correspondiente de Excel. Mi archivo se va a llamar conversión y lo voy a tener aquí en mi escritorio para tener un acceso más fácil a él. Muy bien, voy a ir entonces a mi herramienta UiPath y como vemos necesita una expresión de dónde se encuentra dicho archivo. Vamos entonces a darle clic a la carpeta en que se encuentra al lado del cuadro y nos dirigimos a, en este caso, el escritorio. Vamos a ver el archivo, abrir y listo. Ya tendríamos esta primera parte. Vamos a encontrarnos también con el apartado Hacer, donde vendrán todas las actividades que efectivamente le corresponden a el archivo. ¿Cómo cuál? Vamos a revisar, voy a abrir nuestro archivo y en este caso podría hacer unas actividades pertinentes del archivo, como son crear una celda, crear hojas y colocar dentro de cada uno el respectivo valor. Muy bien, como ya tenemos entonces
indicado lo que hace nuestra herramienta, vamos entonces para que él empiece a crear ese proceso. Lo primero es crear el encabezado. Vamos a más, vamos a crear una celda, perdón, crearla no, porque ya está creada, sería escribir. Vamos entonces a escribir en celda. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra actividad. ¿Qué vamos a escribir en esta celda? El encabezado. ¿Qué escribir? Y entre comillas vamos a colocarle resultado conversión. Y luego, ¿dónde lo vamos a escribir? Recordemos que Excel tiene un nombre a cada una de las celdas. Por lo tanto, la celda donde voy a escribir el encabezado sería la A1. Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestro editor de expresiones. Colocamos A1 y debemos describirlo como una celda. Por lo tanto, vamos a utilizar la corrección de la expresión y ya tenemos lista esta parte. Muy bien, ya tenemos entonces lo que va a escribir. Pero ahora necesitamos escribir los resultados. ¿Cuáles son los resultados? El resultado, recordemos que la anterior actividad habíamos creado dos variables para ello. Uno es resultado, que maneja la conversión de dólares a pesos, y resultado 1, que es de euros a pesos. Muy bien, vamos a crear entonces la siguiente actividad. Añadimos y de nuevo escribimos en la celda. Expandimos y vamos a colocarle el valor. En este caso, el valor sería resultado, para poder ver el resultado de la conversión de dólares a pesos. Vamos al editor de expresiones y aquí tendríamos usar variables, pero no vemos las variables resultado y resultado 1. ¿Por qué? Resultado y resultado 1 tienen un ámbito. El ámbito como tal indica en qué parte del proyecto puede utilizarse una variable. Por ejemplo, la variable resultado recibe el valor que ya habíamos indicado, pero su ámbito está solo y exclusivamente en el navegador Chrome. Y resultado 1 solo puede ser utilizado en este caso, la secuencia conversión. Por lo cual, tendríamos que cambiar el ámbito. Muy bien. Dentro del gestor de datos y variables, vamos a poder realizar dicho cambio. Nos dirigimos al ámbito, doble clic, y vamos a tener la selección. En este caso, el ámbito que vamos a seleccionar es el ámbito Main, que significa que puede trabajarse dentro del proyecto. Recordemos que Main está aquí. Este es nuestro proyecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el ámbito de resultado 1. Doble clic. Cambiamos el ámbito a Main. Vamos a ver si ya lo podemos tomar. En escribir, vamos entonces al editor de expresiones, usar variables, y aquí vemos ya resultado y resultado 1. Vamos a ver entonces el resultado, que recordemos que tiene lo que está guardando la conversión. Guardar. ¿En qué intervalo o en qué celda va a estar? En este caso va a ser la celda correspondiente debajo del encabezado. En este caso, la A2. Fijamos la expresión y guardamos. Muy bien, vamos para el resultado 1 y hacemos exactamente lo mismo. Escribir celda,
Ampliamos, buscamos la variable resultado 1, que es el que tiene el resultado de la conversión, y en intervalo va a ir a 3. Fijamos, guardamos y ya tendríamos todo listo. Muy bien, ahora vamos a depurar y revisamos si efectivamente está haciendo el cambio dentro de nuestro Excel. Revisamos, vamos al navegador para que haga todo el proceso. Muy bien, 10.000 en dólares y equivale en pesos colombianos. Vamos a ver. Ya tenemos el resultado, el mensaje que debemos de ver. Muy bien. Vamos con la siguiente conversión. La moneda. Muy bien. Y listo. Tenemos el mensaje de resultado. Aquí está. Aceptamos y ya está listo. Vamos a revisar nuestro Excel. Muy bien. Cuando revisamos nuestras celdas A2 y A3 tienen el resultado de la conversión realizada. Hasta aquí hemos visto todo lo equivalente a nuestro ejercicio. Muchas gracias.